Si solamente Él sabe, entonces ¿por qué existen doctrinas enseñando cómo y cuándo va a ser el fin del mundo? Y se van y agarran este libro de Revelación y lo destrozan completamente. No sea anatema. Ore a Dios para que le dé sabiduría. Y si es libro difícil, hay que leer todos los libros proféticos. Especialmente el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, el libro de Isaías. Hay que saber también la ley. Hay que saber también los salmos. Hay que saber la Biblia completa para entender el mensaje divino del libro de Revelación. Pero el libro de Revelación no tiene nada que ver con el fin del mundo. Ahora, se puede aplicar algunas cosas como que es el cielo o el fin del mundo. Por ejemplo, qué tan bonito es el cielo cuando describe la palabra de Dios en Revelación 21 y 22 cómo es la iglesia de Cristo. Está hablando de la iglesia de Cristo, no está hablando del cielo eterno. Y quiero que estudiemos un poquito esto, otra vez para trazar bien la palabra de Dios. Para trazar bien la palabra de Dios. Si sabemos nosotros, y Cristo dijo que el fin del mundo será como ladrón en la noche, que viene cuando nadie lo espera, entonces nadie sabe cuándo va a ser el fin del mundo. Nadie sabe. Entonces, ¿para qué enfocarnos tanto y perder tanta tinta y engañar a tanta gente y dar tantas enseñanzas y sermones en vano? ¿Se fijan ustedes que la Biblia es muy fácil de entender? Cuando dice la palabra de que solamente Dios sabe cuándo es el fin del mundo y que será como ladrón en la noche, un ladrón no dice, mañana voy a venir a robarte. No, viene cuando uno no lo espera. Entonces, con esa lógica, no podemos decir que el libro de Revelación está hablando del fin del mundo, porque nadie sabe cuándo va a ser el fin del mundo, más que solamente el Padre que está en los cielos. Pero vamos a ver y razonar que así como en Mateo 24, 34, esa generación miró que se cumplió lo que Cristo dijo en Mateo 24, del 1 al 33, en el versículo 34, donde dice que de cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. ¿Qué nos dio a nosotros? Nos dio un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo. Y se explicó. En el año 70 es cuando se destruyó el templo de Jerusalén. Pues aquí mismo en el libro de Revelación también nos da un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo. Por ejemplo, en el versículo 1 de Juan capítulo 1 y versículo 3, ahí nos dice lo siguiente. Fíjense, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y luego dice el 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, que guardan las cosas en ellas, porque el tiempo está cerca. Luego, al principio, en el versículo 1, dice que las cosas deben suceder pronto. Y el 3 dice, porque el tiempo está cerca. ¿Se imagina usted un cristiano en el primer siglo que está perseguido por Roma y está a punto de ser mártir, y que el mensaje de revelación le diga, no te preocupes, en 2000 años más y contando va a suceder? No, ellos querían oír un mensaje de su vida en sus tiempos para ser fiel hasta la muerte y recibir esa corona de justicia. Es lo que nos dice, o corona de vida, es lo que nos dice Revelación 2:10. Sé fiel hasta la muerte y os daré la corona de vida, porque ellos tenían que dar su vida por Cristo. Hay algunos que mejor, para no perder su vida físicamente, perdieron su vida espiritualmente. Dios
Tengan esto en mente, Dios a nosotros no nos promete que no nos va a pasar nada aquí físicamente. Lo que Dios sí promete es que si nosotros andamos conforme los pasos de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, entonces sí nos da la promesa de la eterna salvación. Pero porque vivimos en un mundo de pecado, pues muchas veces, aunque uno no quiera, uno sale sufriendo. Pero por el pecado que está en el mundo. Y Dios le dice aquí el mensaje principal de aquí, aparte de la victoria de Cristo y de la iglesia sobre Roma, es que la promesa y la vida eterna está en la muerte. En la muerte. Por eso Él les dice, sé fiel hasta la muerte y entonces os daré la corona de vida. ¿Se fijan ustedes? Vamos, entonces, leímos Revelación 1, 1 y 3. Al principio del libro y al último del libro nos dice lo mismo. Revelación 22, fíjense lo que dice el 6. Revelación capítulo 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y luego dice el versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y luego dice el 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Estamos viendo que al principio de Revelación y a lo último de Revelación nos da un tiempo, un periodo de tiempo que pronto va a suceder. Versículo 10 otra vez dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No selles las palabras. Contraste lo que Dios le reveló a Daniel, allá en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 26, donde se hizo la profecía, ¿ok?, de que el templo iba a ser restaurado en el tiempo de los macabeos, ¿ok? Y el versículo 26 de capítulo 8 dice, sella este libro, sella, porque faltan muchos días, muchos tiempos para que séllalo. Pero aquí dice, no lo selles, porque está pronto. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Entonces, concluyendo lógicamente, si el fin del mundo es como ladrón en la noche, entonces nadie sabe cómo y cuándo va a ser el fin del mundo. El fin del mundo será como un abrir y cerrar de ojos. Así será el fin del mundo. Va a ser rápido. Así lo dice la palabra de Dios. Y vamos a ver nosotros aquí rápidamente de que está hablando de la iglesia de Cristo. Fíjense, vamos a Revelación, allá atrásito, y vamos a ver aquí el capítulo 21, versículos 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y lo dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada por su marido. Miró ¿a quién? A la nueva Jerusalén, a la santa ciudad. Esa es la iglesia. La iglesia. ¿Y en dónde vio la iglesia? Estaba en el cielo y la miró descender. La miró descender del cielo para abajo.
Entonces ahí nos está enseñando a nosotros que es un libro figurado con tantas figuras preciosas, amorosas, bellas, que resaltan y nos dicen y nos enseñan cómo Dios ama a su iglesia y la cuida y la protege, y el valor que le da Dios a su iglesia. Dios ama a la iglesia. Dios nos ama a nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Él. Él nos ha amado tanto y nos ama tanto de que dio a su único hijo por nosotros. Es un amor eterno. El amor de Dios es súper maravilloso. Y aquí demuestra que tanto Dios ama a su iglesia. Y aquella persona que fuese fiel hasta la muerte va a recibir la corona de vida. Es uno de los mensajes principales del libro de Revelación. No se salga del periodo del tiempo, no se salga de lo que dice antes y después, al principio y al fin de Revelación. Revelación 1, 1 y 3. Y lo leímos nosotros acá en Revelación 22, 6, 10, 12 y 20. Ahora, vamos a concluir con esto. 22, 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En el fin del mundo nadie va a poder venir a tomar del agua de vida gratuitamente. El agua de vida es nuestro Señor Jesucristo. Tomar de su palabra, ser saciados de su palabra. Por eso allá en Juan capítulo 7 nos dice de Jesucristo en los versículos 37 en adelante, del que cree en Jesucristo, entonces en sus interiores correrán ríos de aguas vivas. El Evangelio tiene el poder de salvar y el llamamiento está en el Evangelio. Y ese es el llamamiento que dice aquí, venga y tome del agua de vida y hágalo gratuitamente. Cristo ya pagó nuestra salvación. 1 Corintios 7:23 nos dice que por precio fuimos comprados. Y ese precio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios se debe de entender como está escrita y leerla para determinar nuestra fe y someternos a las enseñanzas y llevar a cabo los mandamientos de Dios. Demos frutos de arrepentimiento para que Dios sea glorificado allá en los cielos. Es necesario que cada uno de nosotros, para finalizar, los dejo con este texto, para que sigan ustedes trazando bien la palabra de Dios y no se deje engañar por hombres religiosos que no saben cómo trazar bien la palabra de Dios. Pero como dice Pedro de los escritos de Pablo, que muchos tuercen, pero para su propia destrucción. Porque hay unas cosas que Pablo dice que son difíciles de entender, pero también dice que no son imposibles. Uno tiene que poner un poco de esfuerzo para entender. Y así hacemos nuestra parte que nos corresponde del testamento que fue dado por Dios, para entonces hallar gracia en los ojos de Dios y ser hallados dignos delante de Dios, y a través de su gracia, su amor y su misericordia por su bondad, recibiremos la vida eterna por adopción de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo.
Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ese es uno de los textos más favoritos míos. Desde luego que toda la Biblia es la palabra de Dios y toda la palabra está bonita, está preciosa. Uno cuando lee la Biblia y se enfoca y ora a Dios y Dios le da entendimiento, uno se alegra. ¿Por qué? Porque está conociendo la verdad, está desechando la mentira, ya no puede ser engañado uno. Ya puede resistir a Satanás, puede resistir al hombre que quiere nomás venir y perjudicar nuestra salvación, perjudicar nuestra relación íntima que queremos tener con Dios, la cual Él quiere que nosotros tengamos. Y así nosotros podemos hacer a un lado el pecado que nos asedia, que nos impide ir y estar ante nuestro Señor Jesucristo. Este texto es uno de mis favoritos. Y fíjense, dice 2 Timoteo 2:15. Usted que me está viendo, es para usted y es para mí y para todo mundo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Usted use la palabra de verdad. Los que van a ir al cielo son solamente los cristianos. Los discípulos de Dios fueron llamados cristianos en Antioquía. Vamos a leer 2 textos más para terminar esta sesión. Vamos a ir al libro de Juan, o el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, entonces verdaderamente seremos sus discípulos. Un discípulo es un estudiante. Es un estudiante. ¿Okay? Un discípulo es un estudiante. Si nosotros somos un estudiante de la palabra de verdad, la cual Cristo enseñó, entonces verdaderamente seremos sus discípulos, y esa verdad nos hará libre del pecado. Ya no seremos más esclavos del pecado, estaremos libres en el Señor. Vamos ahora allá adelante en Juan 12. Juan 12, 48. Dice Jesucristo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Vamos a ser juzgados por la palabra. Hay que saber trazar bien la palabra de Dios. Y los dejo con este último texto. Hechos 11. Hechos 11, 26. Dice: y se congregaron allí en Antioquía, como dice el 25. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y luego dice el 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos. Simplemente cristianos. No católico cristiano, no bautista cristiano, no pentecostal cristiano, no mormón cristiano, no testigo de Jehová cristiano, que no simplemente cristianos, no conservador o liberal cristiano, cristiano. Porque los discípulos seguían a Cristo
Y entonces en Antioquía por primera vez se les llamó cristianos. Somos discípulos de Dios. Somos cristianos, somos hijos de Dios por la sangre adoptiva de nuestro Señor Jesucristo. Somos nosotros santos, estamos apartados del mal. Somos hermanos en Cristo Jesús. Es importante trazar bien la palabra de Dios. Si usted cree en Jesucristo y usted cree que Cristo es el verdadero y único Hijo de Dios y que en su sangre hay poder para otorgar una vida eterna a su alma que desesperadamente anhela, sométase a su enseñanza. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y voy a terminar con esta última implicación, razonando, usando el sentido común, llegando a una conclusión lógica para todos aquellos que le quitan la deidad a nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue completamente hombre y fue completamente Dios. El Verbo fue hecho carne. Juan 1:1, Juan 1:14. Cristo es Dios en la carne. Dios se hizo hombre para que el hombre fuese como Dios. Dios en su absoluto lo hizo relativo. Y lo relativo quiere Dios que se haga absoluto. La palabra es sencilla de entender. Y si usted piensa o cree y le han enseñado como alguno de aquellos hombres que han enseñado que Jesucristo no es Dios, que Él es un ángel creado o otro hombre creado, así como uno es creado, ahorita lo voy a redarguir humildemente hablando para que usted aprenda de que Cristo es el Hijo de Dios. Voy a contar esta historia. Una vez estaba hablando yo con un testigo de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Cristo es el Hijo de Dios y no creen que Cristo es Dios en la carne. Ellos dicen que Cristo fue creado como nosotros y como los ángeles, que es un tipo de creación, pero que no es el mismo Dios eterno. Estuve hablando con este joven y me dijo a mí que Cristo no es Dios, que Él es creación de Dios. Entonces yo le dije, joven, yo le voy a demostrar a usted sin abrir la Biblia, porque los testigos de Jehová usan la traducción de el Nuevo Mundo, que está fuera de la órbita a comparación a la palabra de Dios. Cada cierto tiempo salen con nuevas versiones para tratar de respaldar sus enseñanzas, cuando la Biblia es muy sencilla. Y déjeme decirle esto. Le dije al joven, te voy a hacer 3 preguntas. Y si estamos de acuerdo en esas 3 preguntas, sin abrir la Biblia, nomás usando el razonamiento que Dios nos dio a nosotros, te voy a comprobar de que Cristo sí es Hijo de Dios. Pero te voy a hacer 3 preguntas. Y si estamos de acuerdo, proseguiré. Le pregunté la primera pregunta. ¿Dios es todopoderoso? Sí, me dijo. La segunda pregunta. ¿Dios es amor? Sí, me dijo. Dios es amor. ¿Y Dios hace acepción de personas? No, me dijo. Dios nos ama a todos igual y no hace acepción de personas. Entonces, dije yo,
hemos concluido y estamos en acuerdo de que Dios es todopoderoso, no hace excepción de personas y es amor. Bueno, si Cristo no es Dios y Dios puede crear a alguien que no tenga pecado, ¿por qué a mí no me creó así? Dios aborrece y no tiene relación con el pecado. Yo no quiero pecar contra Dios. Y yo sé que usted tampoco quiere pecar contra Dios. Y es lo que le dije al joven. Usted tampoco, pienso yo, que quiere pecar contra Dios. Entonces, si Dios no hace excepción de personas, es todopoderoso y Él es amor, ¿por qué entonces Él no me hizo a mí y me creó a mí, así como creó a Jesús? O sea, Jesús, aunque quiso ver pecado, no es que quería, aunque quiso ver pecado, no pudo pecar porque así lo creó, con este razonamiento, ¿verdad? Pero a mí, que yo no quiero pecar, porque le ofendo, y también si peco, hay consecuencias a un fuego eterno, ¿por qué no me hizo de la misma manera que a Él? Entonces, ¿no es todopoderoso? Entonces, ¿hace acepción de personas? ¿Qué diferencia hay entre la creación en Cristo el hombre y la mía, o la de usted, o la del joven? Eso no es amor. Al contrario, al contrario. Eso no es lo que Dios dice que es. Terminamos con este texto. Romanos, otra vez, a Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Antes bien sea Dios veraz y todo mundo mentiroso. Dios dice que Él es amor. Dios dice que Él es misericordioso. Dios dice que Él es bondadoso. Y Dios dice que su deseo es que todo hombre sea salvo y que lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Y acá en 2 de Pedro 3:9 nos dice que Dios no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Si Dios puede crear a Jesús sin pecado, ¿por qué no nos creó a nosotros? ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y Dios ya existe y no se puede crear Él solo si ya existe. Por eso Cristo, aunque fue tentado conforme la carne, en todo como uno, Él no pecó. Y qué bueno que no pecó, porque Dios aborrece el pecado. Y entonces podemos nosotros regocijarnos, podemos nosotros alegrarnos, podemos nosotros tener gozo en nuestras almas, porque Dios en Cristo nos ha vuelto a ligar a su presencia, porque no pecó y esa sangre es suficiente para cubrir nuestros pecados. Espero que en esta mañana o en esta tarde usted haya aprendido algo y espero de que aprenda a trazar bien la palabra, pero no nomás que aprenda a trazar bien la palabra, sino que después que usted ha sido ejercitado en el Evangelio, en la palabra de Dios, entonces usted también lo pueda enseñar a otros, para que también otros tengan la oportunidad de salvarse. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre.
Y si Dios me da la oportunidad, empezaré a traer otras enseñanzas conforme la palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga.